respecto de la ubicación de los órganos, con respecto a los signos y con respecto a las ubicaciones que se van a trabajar. Como lo mencionaba con anterioridad, vamos a tratar de darle elementos a los que pertenecen a la comunidad médica, elementos a los que pertenecen al ámbito de lo psicológico y tratar de manejar un lenguaje común con respecto a las personas que no tienen conocimientos astrológicos. Entonces empecemos. ¿Por qué la astrología médica se habla desde un pasado, un presente y un futuro de un proceso elegido? De un proceso elegido por mí antes de nacer. Quiero que se fijen mucho en nuestra primera gráfica. Para aquellos conocedores de astrología puede ser muy natural verlo en estos términos, pero realmente voy a enfocar algunos elementos para aquellos no conocedores de astrología. Para poder unir el conocimiento médico a la parte astrológica y a la parte psicológica, vamos a partir de unos conceptos básicos. En el centro de la imagen vemos un feto, un bebé en posición de feto y alrededor tiene lo que en astrología se llaman los signos o las constelaciones. En la parte hacia afuera realmente tenemos los órganos del cuerpo que están rodeando esa imagen del feto y al frente de cada órgano tenemos los signos del zodiaco. Voy a detener unos minutos en para que el que esté oyendo y observando pueda ir haciendo una analogía de los procesos. El primero que vamos a encontrar es el glifo de Aries, que es como la cabeza de un carnero, y al frente tenemos la correlación con el cerebro o la cabeza. Esto nos va a hablar de que desde el punto de vista médico, todos los signos Aries o los ascendentes Aries, que lo explicaremos más adelante, están correlacionados con aspectos de la cabeza. Hacia abajo encontramos el glifo de Tauro, que está conectado con toda la zona del cuello, la faringe y todos los órganos de la boca y la faringe, el cual iremos correlacionando poco a poco. Más hacia abajo encontramos el glifo o el símbolo, como se conoce, de Géminis. Existe una correlación entre Géminis y los órganos dobles. Aquí tenemos los pulmones, pero podemos incluir brazos y piernas. Hoy pondremos muchos ejemplos sobre el tema pulmonar y la conexión con Géminis. Seguido encontramos a Cáncer. Cáncer, que tiene como unas tenacitas de un cangrejo, está muy ligado a la parte del estómago y toda la zona digestiva como tal y los órganos que lo rodean. Después, en el orden encontramos a Leo, que está conectado con el corazón y todo el sistema circulatorio. Siguiente, encontramos a Virgo, para los que no son conocedores, y la correlación con el intestino grueso, el intestino delgado y el esófago. Avanzando, encontramos el símbolo de Libra, que es como una balanza y está muy conectado al área de los riñones, del cual se maneja toda la parte médica. Después encontramos a Escorpio, que está correlacionado con los órganos genitales internos y externos. El siguiente vamos a encontrar a Sagitario, que tiene que ver con la cadera, el muslo,
la pierna en general y toda la parte del coxis, Capricornio, que es el que nos sigue, vamos a encontrar la correlación con la estructura ósea, todo lo que son huesos, articulaciones. El que nos sigue es Acuario, y Acuario rige toda la parte de las pantorrillas en el ser humano. Es muy importante ir conectando esta primera gráfica con lo que iremos viendo durante toda la presentación. Por último, encontramos a Piscis, que está muy conectado con los dedos de los pies, los tobillos y el sistema circulatorio. Porque quise detenerme un poquito en esta primera imagen, porque si lo vemos desde la medicina tradicional, sin un concepto astrológico, lo veríamos desde el punto de vista fisiológico simplemente y no conectaríamos el conocimiento de diferentes ciencias entre sí. La medicina, a través de su evolución, ha ido desarrollando observaciones. La psicología, a través de los arquetipos y de los comportamientos, ha sacado muchas conclusiones en el ser humano, y la astrología como tal ha podido enriquecer este tipo de premisas desde los dos puntos de vista. Era muy importante explicar esto y quiero que les quede un pensamiento semilla. Cada uno de estos órganos se va a conectar con los signos opuestos cuando miremos la parte patológica, pero no me voy a anticipar a eso. Vamos a ir avanzando, por favor. Entonces, encontramos... Carlitos, qué pena interrumpirte. ¿El sistema circulatorio es de Leo o de Piscis? Creo la inquietud. El sistema circulatorio tiene que ver con Leo en el sentido de que está conectado con el corazón, ya lo veremos más adelante, y en Piscis nos va a afectar en la parte de irrigación en los dedos de los pies. Listo, entonces, gracias por la pregunta, vamos a tratar de hacer esto muy dinámico. Entonces, el objetivo general de esta charla, nosotros como astrólogos, como se dieron cuenta, tenemos conocimiento de diferentes áreas. Quiero hacer la salvedad que no somos ni médicos ni psicólogos, pero que hemos profundizado en algunas áreas de aplicación práctica. No pretendemos, a través de la astrología médica, suplantar la labor que tiene un psicólogo, que tiene un médico, pero sí tratamos de enriquecer un poco para que a través de la astrología médica se pueda manejar un diagnóstico para las personas. Haciendo esta salvedad, es una herramienta teórico-práctica que el participante puede utilizar como un instrumento de diagnóstico complementario. En eso quiero ser muy preciso. Cuando una persona tiene una enfermedad y tiene acceso a la astrología, puede haber una tendencia natural. O desde el punto de vista psicológico, si un psicólogo utiliza la herramienta de la astrología, puede detectar ciertos síntomas de manera más rápida. Entonces, estas tendencias pueden ser físicas o mentales que se pueden aplicar en las áreas de la salud. Vamos a ir avanzando un poco y vamos a mirar los objetivos específicos por los cuales nos motivamos a hacer esta charla, ¿sí? Desde el punto de vista como una herramienta de autoconocimiento personal, con la astrología médica podemos identificar los órganos que pueden entrar en crisis en algún momento de la vida, como un disparador. Eso lo podremos ir viendo con ejemplos, pero básicamente se trata de mirar la fisiología desde el órgano y cómo se puede activar. También podemos comprender cómo a través hereditaria, de la parte hereditaria, desde la epigenética del ser humano,
nuestros padres transmiten eh, los rasgos característicos que van a tener las personas y los aprendizajes que vienen por estirpe y por linaje que se pueden detectar a través de una carta. Aquí es donde nosotros podemos ver por qué una persona nace en una familia específica que tiene una tendencia especial hacia cierto comportamiento en la salud. Eso también se puede establecer en una carta. Eh, También podemos encontrar, si lo vemos desde el punto de vista de energía, para aquellos astrólogos que están en la sesión, nosotros vamos a trabajar los elementos que se manejan en la astrología como un instrumento energético. Y desde el punto de vista psicológico, ese instrumento energético va a disparar ciertas características. Entonces nos van a oír hablar mucho del tema de energía como tal. Para poner un ejemplo, si vamos a hablar del sol, vamos a hablar de la voluntad de la persona y en este tema en especial hablaremos de la vitalidad. Si vamos a hablar de la luna, estaremos hablando de la sensibilidad de la persona y en este caso específico desde la luna lo miraremos como efectos debilitantes en un momento dado cuando la luna está activando cierto órgano, pero lo veremos más adelante con más detalle. También dentro de la astrología médica el objetivo es establecer cómo usar las herramientas de manera terapéutica, si es por el lado de la psicología, o de manera de establecer un diagnóstico rápido en la parte médica cuando se complementa y lograr mirar una tendencia. ¿Sí? La astrología médica también nos va a hablar de las tendencias hacia la armonía o la inarmonía con respecto a la salud. ¿Sí? Todo esto se utiliza a través de la carta astral. Para aquellos que saben de astrología y tienen su carta, sería muy bueno ir verificando los conceptos. Para los que no tienen acceso a la parte astrológica, pero están interesados ya sea desde el punto de vista psicológico o la persona que está interesada por los métodos, en internet se consiguen muchos programas que me pueden permitir ver una carta astral e identificar las características de las cuales vamos a hablar. Por eso vamos a encontrar mucho más en esta pequeña presentación. Vamos a ir avanzando. Les voy a hablar de los elementos de la astrología médica. Entonces, en la astrología médica son 4 elementos, básicamente: fuego, tierra, aire, agua. Los elementos de fuego presentan un temperamento, las personas con elementos en fuego presentan un temperamento bilioso, representado en la bilis, la fuerza vital y la vida. Depende de los signos de fuego, como Aries, Leo, Sagitario. Las personas con pocos planetas en estos elementos pueden tener pocas defensas ante las infecciones. Están predispuestos a trastornos biliosos o inflamatorios. Se vuelven de una naturaleza excitable, temeraria, febril. Ya si entramos a las personas con elementos de tierra, tienen un temperamento nervioso, está representado en el sistema nervioso, el aparato locomotor, células, tejidos y huesos. Dependen de los signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio. Tiene una forma de actuar un poco precipitada. Las personas con pocos planetas en estos elementos nos indican una mala relación de la persona con su cuerpo, descuidando su apariencia de pronto, su alimentación. Pueden caer en el agotamiento muy rápidamente
y predisposición a los trastornos mentales. El elemento aire. El elemento aire tiene un temperamento sanguíneo, representado en los vasos sanguíneos y espacios intercelulares. Depende de los signos de aire que son Géminis, Libra, Acuario. La falta de este elemento puede ocasionar problemas respiratorios. Otorga una circulación activa, un cuerpo un poco obeso a veces, una naturaleza jovial y optimista, pero predispone a la apoplejia. Por último, el elemento agua tiene un temperamento linfático representado en el sistema digestivo, el aparato genital, sueros, jugos, orina, sangre, todos los líquidos que tengan en tu cuerpo. Los signos de este elemento son agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Naturaleza anémica, lánguida, letárgica. La carencia de este elemento en nuestra carta natal puede manifestarse en problemas de mala eliminación, problemas linfáticos, problemas digestivos, problemas de sequedad, carencia de glóbulos rojos en la sangre. A pasar a este gráfico, nos va a hablar de las diferentes formas de los elementos. El elemento fuego, cuando hay un elemento fuego y tierra, que tienen mucho fuego y tierra, se torna una persona seca. Cuando la persona tiene mucha agua y tierra, es una persona fría. Cuando la persona tiene agua y aire, demasiado es húmedo, y aire y fuego es caliente, es un temperamento caliente. No sé, Carlitos, aquí se puede complementar alguna otra parte. Sí, digamos que los temperamentos biliosos, que son de vitalidad, más adelante lo vamos a ver desde el punto de vista astrológico de las terrificidades y las cuadruplicidades, pero por ahora, fijándonos un poco en la gráfica, la figurita biliosa es como una energía excesiva. El elemento tierra es nervioso porque busca mucha concreción. El elemento agua es muy linfático porque los signos agua manejan los líquidos del cuerpo, manejan la parte emocional, y el elemento aire maneja la parte mental. Aquí podríamos ampliar un poquito para que los psicólogos que están en la charla puedan entender un poco los diagnósticos desde el punto de vista de las teorías psicológicas. Cuando vemos una persona de elemento fuego, como nos lo decía Ramiro, los fuegos que son los Leo, Sagitario y los Aries, que van a ser personas con un temperamento muy fuerte, una tendencia muy impulsiva, muy precipitada. Los tierra van a ser muy pragmáticos y radicales. Los agua van a ser muy emocionales y los aire van a ser muy intelectuales. Entonces, desde el punto de vista psicológico, trabajar con diferentes personalidades le permite al psicólogo identificar esa tendencia mayoritaria que puede tener una persona al combinar en una carta astral. Vamos a avanzar un poco para explicarlo en un mayor detalle. Aquí tenemos el temperamento según los signos. Normalmente en astrología se utilizan los glifos en todo el aspecto de la pared. Siempre que hablamos de elemento fuego es un triángulo hacia arriba. Los glifos que tiene al frente son los signos que son Aries, Leo y Sagitario. Como ya hemos venido diciendo, los signos que tienen una gran concentración de fuego, ya sea en el signo o en el ascendente, esto no lo podemos olvidar, tienen una tendencia a la hipertensión arterial, palpitaciones, escalofríos, neuralgias y calambres. Voy a explicar esto un poco
para que vayan conectando nuestra primera gráfica con respecto a lo que veníamos hablando. Y es que uno tiene que ir asociando los órganos que rigen a cada elemento mencionado, más los que están en el opuesto, porque a veces a nivel de la salud, cuando yo tengo un órgano afectado, se afecta el opuesto. Fíjense que aquí se mencionan los biliosos, los calambres, y habíamos dicho que el calambre corresponde al signo de Acuario, cuando hablábamos de los gemelos, y resulta que Acuario, por energía complementaria, es el opuesto de Leo, para poner un solo ejemplo de por qué colocamos esto. A nivel de los tierra, que es un triángulo hacia abajo, como si estuviera entrando a la tierra, son nerviosos. ¿Pero por qué son nerviosos los signos tierra? Por una necesidad de practicidad. ¿Sí? Ese sentido de practicidad funciona diferente a como funcionaría con los fuego. Vamos a poner ejemplos muy rápidos. En el fuego encontramos un comportamiento de Aries como un volcán, de Leo como una llama y de Sagitario como una brasa. Esa fogosidad va en degradé porque es más trabajada en el nivel de conciencia. En los tierra tenemos a Tauro, que es el más tierra de todos. Entonces es una tierra que es rígida. Después tenemos un Virgo, que es una tierra analítica, porque Virgo se caracteriza por el análisis. Y después tendremos un tierra Capricornio, que se vuelve un elemento tierra estratégico. Por eso tenemos diferentes predisposiciones según los signos donde están o el efecto que puede generar el signo opuesto. Vamos a avanzar con los otros dos. Tenemos el temperamento sanguíneo, el aire y el glifo de aire es un triángulo hacia arriba, como si estuvieras saliendo hacia el cielo. Lo representa Géminis, Libra y Acuario. Es la tendencia, fíjense que aquí tenemos un elemento muy interesante que se mencionaba. El sanguíneo, por ejemplo, tiene tendencia a la obesidad. Lo vemos mucho en Libra y vamos a dar ejemplos de acumulación de líquidos por mal funcionamiento de los riñones, ¿sí? Por exceso de sal, de orina, de sudoración y problemas circulatorios, que ya lo decíamos cuando estábamos hablando del ejemplo de Leo y Acuario. En el caso de los linfáticos, que son los líquidos del cuerpo, que a nivel de los psicólogos manejamos las emociones, porque no quiero que pierdan de vista que los comportamientos según la bilis, lo nervioso, lo sanguíneo, lo linfático, desde la psicología lo estamos viendo como tipos de personalidad. Entonces, siempre que tengamos un elemento agua, nos va a hablar de una parte emocional. Los tres signos de agua, que son Cáncer, Escorpio y Piscis, nos van a manejar un manejo emocional, por así decirlo, donde nos afectará los órganos de los cuales hablábamos. Vamos a ir avanzando un poco y aquí ya entramos a otro aspecto que es complementario. Antes lo estábamos viendo desde el punto de vista del elemento y hago la salvedad que esto es desde el elemento, desde la astrología occidental y desde la medicina occidental. Al final Ramiro nos hablará un poco sobre la astrología china, sobre los canales y otras cosas, pero ellos manejan diferente enfoque y manera. Empecemos. Para aquellos que no saben de astrología y les interesa el tema, la energía cardinal
siempre nos habla del comienzo de una acción. Pero este comienzo de acción se da en los 4 elementos. Tenemos, por definición, que si la energía cardinal es inicio de actividad, tenemos 4 estilos, por así decirlo. El primer estilo va a ser el fuego, que va a ser Aries. Entonces es un cardinal de impulsividad, como lo hablábamos, a nivel fuego. Las características del ariano tienen que ver con la impulsividad, con la fogosidad, con el ímpetu, y desde el punto de vista médico va a tener que ver con problemas de dolores de cabeza, cefaleas, golpes en la cabeza, trastornos de la visión, que lo ampliaremos más adelante. Cáncer, que es nuestro cardinal de agua. Uno diría, pero si es agua y es emocional, ¿cómo tiene el liderazgo de empezar acciones? Cáncer se caracteriza por manipular emocionalmente. Entonces él empieza una acción cardinal logrando que los demás hagan lo que él siente, porque está centrado en sus emociones. Libra, que a veces pensamos que son de bajo perfil, lidera a través de las ideas. Es el típico negociador que logra que los demás actúen y él detrás de bambalinas se sale con la suya. Por eso es un cardinal. Y Capricornio, que es el tierra que está basado en la estrategia y la practicidad, nos va a dar esa esencia cardinal. O sea, tenemos 4 estilos de empezar acciones. En todas manejamos liderazgo. Por eso las características principales de estos signos son de actividad y de vitalidad. Tienen una constitución muy buena en el sentido de que la enfermedad la evolucionan de manera rápida. Así como se enferman rápido, se recuperan rápido. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque lo vamos a combinar con otros aspectos de la carta individual. Vamos a ir avanzando. Tenemos los signos fijos. Para que puedan entender este concepto, el universo se mueve en 3 conceptos: inicio de acciones, sostenimiento de acciones y transformación de acciones. Estamos en la segunda. Los signos fijos tienden a mantener una acción, a sostenerla en el tiempo. Tauro, que es nuestro elemento tierra, va a sostener la acción desde la practicidad. Leo sostiene las acciones desde la ejecutividad. Escorpio maneja fijeza en sus emociones, eso lo vuelve obsesivo, lo vuelve intenso en lo que quiere, buscando respuestas. Y Acuario, como elemento aire, maneja todo el concepto desde la intelectualidad, desde la transformación de la humanidad. Pero como elementos fijos a nivel de la astrología médica, van a tender a manejar cierta estabilidad, ya sea desde lo emocional, desde lo práctico, desde la acción o desde la intelectualidad. O sea, tienen una constitución sólida, resistente, y tienen cierta tendencia a enfermedades crónicas. Más adelante veremos que en una carta hay 4 áreas donde veremos enfermedades crónicas y enfermedades que son de hospitalización y enfermedades que son de recuperación rápida. Entonces las enfermedades crónicas nos hablan de eso. Y nuestro tercer elemento, que tiene que ver con los mutables, aquellos que transforman, que movilizan. Tenemos a Géminis como el primero del aire dentro de los mutables, a Virgo, que es ese tierra analítico, minucioso, perfeccionista, a Sagitario, que bien manejado es ese signo visionario que necesita proyectar al futuro, y a Piscis, que es nuestra conexión o nuestro religare con aspectos de tipo espiritual.
Este tipo de signos, cuando tienen mucha acumulación de planetas, tienen la tendencia a manejar cierta inestabilidad en los procesos de salud. Esto lo veremos más adelante con ejemplos muy prácticos. Entonces, por ahora quiero que hagan mucho énfasis en ir identificando en sus cartas, los que tienen las cartas, qué concentración de elementos tienen. Vamos a continuar con un aspecto que nos va a complementar esto. El Hilek. ¿Qué es el Hilek? El Hilek es el punto de la carta natal donde estudiamos la fuerza o la habilidad de la constitución de la persona. Si tiene aspectos favorables, le confiere resistencia contra enfermedades. Mientras si tiene aspectos desfavorables, debilita su vitalidad. Para saber la fuerza o habilidad del Hilek, tenemos que encontrar el afeta y el anafeta. Algunos astrólogos utilizan el sistema de establecer cuál es el planeta que hace las veces de Hilek, de afeta, de anareta. Pero para nosotros no es determinante a la hora de diagnosticar, ya que utilizamos más los aspectos que cada casa nos aporta, en especial la casa 1, 4, 6, 8, 12 de nuestra carta natal. Y más adelante nuestro colega Carlos nos va a explicar un poco más de esto. El Hilek tiene 5 reglas generales. La primera nos habla que la luminaria debe ser el sol o la luna escogida como Hilek debe estar sobre el horizonte. Y como puedes ver, la línea del horizonte es esta, para los que no saben astrología o no están en este tema. Esta es la línea del horizonte, esta es una carta natal, aquí está la línea del horizonte. Hacia arriba es todo lo que está, es donde debemos de escoger el Hilek. El Hilek, como la luna está aquí, el sol está abajo. Abajo no porque está debajo del horizonte. Escogemos la luna porque está encima del horizonte. Esta es una de las normas del Hilek para escoger en esta carta en especial. La regla número 2 nos dice que si la luminaria, el sol o la luna está en la casa 8 o 12, no puede desempeñar la función de Hilek. En esta carta, la luna está debajo del horizonte. Esa la descartamos. El sol sí está encima del horizonte, en la casa 8. Pero como está en la casa 8, este es el número 8 aquí, no nos sirve como Hilek tampoco. Entonces ya tendríamos que entrar a ver otros aspectos. Esta regla no la cumple en esta carta. La regla número 3, si las dos luminarias cumplen la condición de, se elige la más digna, preferiblemente el sol. Bueno, vemos en este ejemplo, este es el horizonte, tiene la luna y el sol arriba. Tendremos que escoger la que esté mejor aspectada. Aspecto le llamamos a los que estén con aspectos más positivos dentro de la argot de astrología. El sol en este caso tiene un gran trígono, que es estas líneas azules. Está el sol. Y la luna tiene unas oposiciones, entonces esta tiene un aspecto más negativo. En este caso escogemos el sol, que es la que tiene mejor aspecto. Y ambas están sobre el horizonte. La cuarta regla, cuando está en la casa 1, se puede elegir como Hilek, pero si no está a más de 20 grados del ascendente. Esta carta tiene el horizonte aquí, no hay nada arriba del horizonte, ni la luna ni el sol. La luna y el sol están debajo del horizonte. La luna en este caso está en la casa 1, pero está a 5 grados del ascendente. El ascendente tiene aquí 12 grados y el sol tiene 17. Está a 5 grados del ascendente en este caso. Y esta es la casa 1. En este caso, el sol nos sirve de Hilek.
Cuando ninguna luminaria puede desempeñar la función de Hillel, se escoge el ascendente. También hay que estudiar, consultar el ascendente y el Hillel. Bueno, aquí ya vamos a entrar a estudiar la anatomía y patología de los niños. Carlos les va a explicar esta parte. Bueno, fíjense que vamos avanzando, ya hemos visto un poco los ejemplos de coger una energía, como hablábamos, como es la voluntad en el sol y la sensibilidad en la luna, y como en una carta real de diferentes personas nos va a poder hablar sobre la tendencia a tener salud, a tener debilidad o a verlo como un aspecto positivo. Aquí vamos a mirar un aspecto que es fundamental, que es la anatomía como tal y la patología. Quiero dedicarme un poquito a esto para que el expositor pueda desarrollar el concepto y los oyentes puedan comprender la conexión real entre los signos, como ya hemos dicho. Entonces, Aries, a nivel anatómico, como hablábamos, nos va a regir cabeza, huesos, cráneo, cara, cerebro, ojos, vista, mandíbula superior, incluyendo dientes, y musculatura motriz. Bueno, acá preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver la musculatura motriz con la cabeza? Resulta que para los que son astrólogos y saben un poco, Aries, que es el signo con el que empezamos, su dueño o su regente, en astrología se conoce como dueño o regente, es Marte. Y Marte, que es una energía, vamos a tratar de saldar el ejemplo del nombre del planeta y vamos a usarlo desde energía. Planeta Marte nos está hablando de la energía de la determinación. Marte rige la sangre a nivel de la astrología médica y rige, digamos, de alguna manera el vaso. Tiene que hablar con la vitalidad. Por eso hablábamos de la musculatura desde la sangre, desde la oxigenación de la sangre, y rige los músculos del cuerpo. Por eso se coloca en la parte anatómica. En esa orden de ideas, una persona que sea Aries o que tenga una concentración alta en un ascendente Aries, va a tener la tendencia a nivel patológico de lesiones en la cabeza, como quien dice golpes, a tener problemas de jaqueca y migraña, neuralgias, dolor de muelas por la conexión con los dientes, vértigos, inflamaciones y fiebres. Para usar un ejemplo muy práctico de la filosofía popular de las abuelas, cuando una persona tenía fiebre, le colocaban una valletilla roja en el pecho para acelerar el proceso. Cuando entremos a mirar un poco la correspondencia con sonido y color para armonizar el cuerpo, lo van a entender mucho más. Entonces, la patología como tal, a nivel de los Aries, tanto del signo como ascendente, con problemas de la parte de la visión y de la cabeza como tal. Tauro, que es el siguiente, a nivel anatómico, como ya lo hablábamos antes, rige el paladar, la base del cráneo, clavículas por debajo, comprende parte del cerebelo, el paladar, orejas, oído, lengua, laringe, cuerdas bucales, amígdalas, tiroides, garganta, nuca, cuello y vértebras cervicales. Recordemos que cuando hablábamos de los temperamentos, Tauro es signo tierra, su debilidad es la rigidez en los conceptos. Todos los problemas de cuello, de tortícolis, de no poder hablar,
de no poder decir lo que tienen que decir, trae problemas a nivel patológico de la garganta, las amígdalas. Si lo vemos desde el punto de vista de la psicología, y un psicólogo tiene una persona Tauro como paciente, podría ver que muchas de sus afecciones, por ejemplo, puede ser en tener que decir las cosas y quedarse callado y no poder decirlas. Problemas de las paperas como sistema defensivo. Cuando una persona hace extirpación de las paperas, está quitándole al sistema defensivo del cuerpo esa capacidad práctica de poder superar las crisis. Eh, Problemas de sordera, mutismo, tortícolis, tiene que ver un poco con la zona que rige a Tauro, que veremos más adelante en detalle. Aquí solo voy a dedicarme como a ilustrar para ir enriqueciendo nuestro lenguaje. Tenemos el tercero que es Géminis. A nivel de anatomía, acordémonos lo que mencionamos en la primera gráfica. Géminis rige todos los órganos dobles. O sea, estamos hablando de brazos, piernas, manos y aquí vamos a darle mucha importancia a la parte pulmonar, ¿sí? En ese orden de ideas, pues a nivel anatómico tenemos la espalda, la clavícula, el omóplato, brazos y todo lo que implica brazos, húmero, cúbito, radio, los puños, las manos, los músculos de estos órganos, la parte pectoral, ¿sí? Y a nivel de patología desarrolla enfermedades del sistema nervioso. Esto es fundamental, nervioso y respiratorio, porque está conectado a nivel pulmonar, la parte de bronquios, la parte de neumonía y las enfermedades como el asma, el efisema, la tuberculosis como tal. Vamos a ir avanzando. Encontramos a cáncer. Recordemos que en nuestra primera imagen, cáncer nos hablaba mucho de la parte del estómago. Cáncer tiene que ver con la maternidad, también tendrá que ver con la parte del pecho, los senos, la parte de la amamantación o de la alimentación como tal, ¿sí? Entonces, por eso en la parte anatómica tenemos el busto, el pecho, los senos, ¿sí? Y los músculos que rodean todo esto. Está muy ligado a la parte digestiva. Uno normalmente en consulta le dice a una persona canceriana cuando tiene una alta concentración de cáncer, si va a pelear no coma y si va a comer no pelee. Esta es una máxima, porque casi siempre su sistema digestivo se altera y se altera a nivel emocional. Entonces, para aquellos psicólogos que manejan la parte astrológica, poder mirar el elemento del signo y la concentración le va a permitir hacer una parte terapéutica rápida. A nivel de Leo, tenemos la parte del corazón y lo que lo complementa, la aorta, las arterias coronarias anteriores y posteriores, la espalda, los músculos, la espina dorsal, las vértebras. Acordémonos de algo que han ido mencionando. El signo opuesto a Leo es Acuario, y Acuario maneja el sistema nervioso, sobre todo por su regente. Si nos queda tiempo, vamos a hablar un poco del tema. A nivel patológico, las personas que son Leo o tienen un ascendente Leo o una alta concentración de Leo en las casas donde se activa la salud, tendrán problemas de corazón, arterias, anginas de pecho, columna vertebral y problemas de médula espinal. Tenemos a Virgo como siguiente a nivel anatómico y aquí encontramos todo lo que es el vientre, el abdomen, los intestinos fundamental, el apéndice, la parte de la matriz, vesícula biliar,
el vaso como complemento y sistema nervioso simpático. Aquí quiero hacer salvedad con algo que se ve a nivel de la astrología cabalística. Normalmente el intestino grueso y delgado, para los que son médicos, saben que ahí es donde se transforma el quimo y alquilo. El quimo y alquilo son las sustancias que transmutan todas las células del cuerpo. Como Virgo es un signo basado en la eficiencia, ahí es donde la química del cuerpo se transforma. Pero eso, si nos queda tiempo, lo explicaremos un poco desde el punto de vista del funcionamiento de los órganos y cómo se activan. A nivel patológico, todas las enfermedades del abdomen, de los intestinos, del colon irritable, si lo vemos desde el punto de vista psicológico, tiene que ver con el estrés. Virgo es un signo que lo rigen todos los roedores. Y la palabra clave de Virgo es el yo analizo. Tiene que ver con la ansiedad y la ansiedad de los procesos de perfección. Por eso puede generar úlceras, estreñimiento o diferentes trastornos. Vamos a ir avanzando y encontramos a Libra, sistema venoso en general, riñones fundamental y las suprarrenales, que son las glándulas que están encima de los riñones. La región lumbar, el aparato urinario, los órganos genitales de alguna manera y el sistema vasomotor. Si lo vemos desde el punto de vista de la psicología, vamos a empezar a hacer conexiones. Decíamos que Libra rige los riñones. Los riñones tienen mal funcionamiento cuando se activa desde el punto de vista psicológico los miedos. Hacia el final miraremos un ejemplo real, hacia el final de la sesión, donde una persona que tiene Libra, ascendente Libra, puede tener diferentes trastornos a nivel de los riñones, un desequilibrio, y cómo pudiendo ser un punto fuerte se puede convertir en un punto débil en la persona. Entonces el funcionamiento de los riñones, que la labor es filtrar y limpiar el organismo, ¿sí? Pueden tener a nivel patológico muchas enfermedades y estas pueden ser activadas por el miedo desde el punto de vista psicológico, cosa que a veces los médicos no logran detectar y que algunos astrólogos logran ver cuando manejan integralmente el conocimiento de la medicina y de la astrología. Después encontramos a Escorpio. Escorpio, a nivel anatómico, nos va a regir todos los órganos genitales externos e internos, el aparato urinario, el ano, el recto. Y se acuerdan que hablábamos de los signos opuestos. Aquí dirán, pero ¿por qué la nariz? Porque la nariz rige a Tauro y Tauro es el signo que está al frente, Escorpio. Entonces, todo lo que pase con respecto a la parte de la nariz, el esófago, tiene una conexión directa en algunos casos con enfermedades de la persona. Tiene que ver mucho con el tema de los glóbulos blancos, sistema defensivo, y con el tema de la reproducción y los espermas. Aquí hay varias analogías interesantes. Para aquellos que conocen un poco el tema, hablábamos de que Marte rige a Aries, es el dueño de Aries, pero en la astrología antigua también rige Escorpio. Entonces, si uno lo ve desde astrología cabalística, Escorpio rige la sexualidad y el encargado de la procreación es Marte en las horas de la noche. Y en el día, Marte activa a Aries y activa el vaso y da la vitalidad. Más adelante vamos a ver cómo una persona que tiene Marte en Libra tiene o un vaso muy pequeño o tiene problemas de vitalidad y por eso el agotamiento
de los signos Libra. Después encontramos a Sagitario. Y Sagitario aquí tiene una analogía bellísima. A nivel astrológico lo rige Júpiter y los astrólogos lo han llamado el gran dador, la gran fortuna. Imagínense que Sagitario está regido a nivel médico por el hígado, que es el órgano más grande en comparación con otros órganos y es el que nos permite tener esas capacidades expansivas en el ser humano. Entonces la energía de Sagitario, que está conectada con las caderas, que está conectada con el movimiento, con la expansión, está muy ligada a la tipología de lo que pase con el vaso a nivel anímico. Después miraremos ejemplos muy concretos. Al frente de Sagitario tenemos a Géminis, y acordémonos que Géminis rige la parte pulmonar. Entonces puede haber una debilidad pulmonar, trastornos nerviosos del sistema vasomotor y arterial, congestiones, luxaciones de cadera, ¿sí? Y problemas de gota. Esto desde el punto de vista médico y psicológico tiene otro tipo de aproximaciones. Vamos a ir avanzando. Encontramos a Capricornio. Capricornio es el que nos habla de la estructura del cuerpo, todo el esqueleto, los huesos, la parte del cabello, las uñas, la piel, las rodillas en particular, las articulaciones, los dientes de la parte superior de la cara. Entonces, muchas de las afecciones que tenemos a nivel de la estructura ósea vienen por Capricornio, vienen por ese aspecto de la dureza. Acordémonos que es un signo tierra que está basado en la practicidad máxima, en la estructura, en el deber ser y poco flexible. Entonces encontraremos enfermedades y lesiones de los huesos, ¿sí? Deformaciones de algunos miembros, caries dental, caída de cabello, luxaciones, reumatismos articulares, enfermedades cutáneas y dermatosis. Porque fíjense que las enfermedades cutáneas, y esto tiene que ver no solo con Capricornio, sino que en el embarazo, en esta parte no vamos a hablar de eso. Cuando un ser está en gestación, cada mes del embarazo lo va a regir un signo y un planeta. Pero eso lo hablaremos en otra charla o en el taller presencial, del cual nos hablará David hacia el final de esta conversación. Después tenemos Acuario, y a nivel de Acuario tenemos toda la parte de la circulación de la sangre, columna vertebral fundamental, médula espinal, ¿sí? Y toda la parte de la conexión ósea, pero a través de los nervios, pantorrillas. Aquí se puede poner un ejemplo muy concreto, y es que una persona que tenga dolores o calambres en las pantorrillas y que no pueda como moverse, que tenga cierta debilidad, es por ausencia del consumo del potasio que se acostumbra a través del banano. Por eso a las mujeres embarazadas se les recomienda mucho el consumo del banano equilibrado con otros alimentos. Más adelante, cuando lleguemos a la rueda de color, trataremos como de explicar un poco la correlación del alimento con el color y los órganos. Por último, tenemos a Piscis, y Piscis nos va a hablar anatómicamente de los ganglios, de los vasos, conexión opuesta con los intestinos, para los que ya están conectando Piscis opuesto a Virgo, los pies, deformaciones de los pies, golpes, y aquí quiero resaltar mucho el tema de la circulación, de buena o mala circulación, ¿sí? Y de todos los problemas psicológicos y emocionales
que puede traer el tema de Piscis. Vamos a seguir con nuestra exposición para ir ampliando y ver en detalle cuáles son las áreas donde vamos a poder hacer diagnóstico en una carta y en las únicas que nos vamos a fijar a nivel médico. Esto le va a servir mucho a los astrólogos para hacer el diagnóstico. Entonces, encontramos que en las casas, un primer indicador, hablamos de la casa 1 o ascendente. En la gráfica van a ver el zodiaco fijo. El zodiaco fijo es un concepto que se utiliza en astrología para ilustrar toda la estructura de los arquetipos que se manejan en la astrología y de la conexión con los órganos, con los signos, con las áreas de la vida. El área 1 o la casa 1, como a nosotros nos gusta llamarla, tiene que ver con todo el cuerpo físico, con todos los rasgos físicos, con la manera como nos vemos. Entonces, cuando uno está estudiando astrología y aprende un poco más sobre el ascendente, entonces se encuentra determinado ascendente, va a tener las características. Para ejemplo médico, la casa 1 nos va a hablar del primer disparador de la salud. Seguimos con el ejemplo que vamos a ver más adelante. Si la persona es un Libra, ascendente Libra, uno diría, siendo un Libra, va a tener vitalidad porque tiene su voluntad o su sol en Libra y lo tiene en el ascendente. Entonces uno diría, dependiendo de los planetas o de las energías que estén ahí, va a haber mayor o menor vitalidad. Entonces recordemos un poco que el ascendente, que es la casa 1, nos va a hablar de ese disparador que nos puede desestabilizar en la salud a nivel de diagnóstico, ¿sí? No voy a entrar a explicar lo que están viendo en la gráfica, porque lo hemos venido hablando, pero voy a hacer hincapié en las casas que se mencionan arriba. La casa 4, ¿por qué se menciona? Si ustedes recuerdan, a nivel de lo que decíamos al comienzo, toda la parte kármica del ser humano viene por el hogar. Yo heredo a través del linaje y de la estirpe, del linaje del padre y de la estirpe de la madre, y de todos los comportamientos emocionales, traigo toda la epigenética que voy a trabajar como persona. Entonces, si mi padre sufre de determinada enfermedad, por epigenética tengo la tendencia a sufrir de esa enfermedad, y desde la astrología médica se estudian los casos para mirar a ver si es un comportamiento que trae toda la familia o lo viene a vivir la persona. Desde el punto de vista psicológico, en el diagnóstico, sirve para identificar los grupos familiares y lo que se llama el nódulo encarnatorio, que es la posibilidad de elegir una familia para vivir la misma experiencia. Después tenemos en la casa 6, la casa 6 que rige la salud como tal. O sea, un astrólogo que no mire la casa 6 no va a ver la parte como tal de la salud. La casa 6 también nos va a hablar de la tendencia de las enfermedades a corto plazo. Entonces, en una carta, cuando tenemos conexiones entre la casa 6 y la casa 12, casi siempre vamos a encontrar que esa persona va a tender a tener problemas de hospitalización por enfermedades de corta duración que se pueden volver en enfermedades de larga duración. Entonces la casa 6 también nos va a hablar de la tendencia natural del desequilibrio de la salud. Entonces ya no solo es el sol
o la voluntad ya no solo es la emoción, ya no solo es el ascendente, sino que ya estamos incluyendo planetas y signos que estén ahí. Más adelante, Ramiro nos lo va a indicar a nivel metodológico cómo funciona esta dinámica. Después tenemos la casa 8, que la casa 8 en astrología tradicional se ha conectado con la muerte. Es la casa de las grandes crisis, es la casa de las grandes transformaciones. Ramiro nos hablaba de que ahí no puede estar ni la voluntad ni la sensibilidad, porque no nos serviría como vitalizador de la carta, porque son procesos de transformación muy rápidos, ¿sí? Y por último tenemos la casa 12, que a nivel psicológico nos va a hablar de la vida intrauterina, o sea, del periodo previo antes de nacer. Y hay algunos astrólogos psicologistas que le dan una gran fuerza a la casa 12, porque es todos los aprendizajes que traigo desde la vida intrauterina que se manifiestan antes de nacer y que en una carta real se atrapan en la realidad, en nuestras autoevaluaciones. Como pueden ver hasta acá, ya empezamos a ver la conexión de los puntos débiles que se pueden activar en el organismo según la tendencia de las diferentes áreas o casas. Vamos a ir avanzando hacia un tema muy interesante que son los indicadores de salud. Los indicadores de salud. Debe revisarse como indicador de salud los siguientes puntos en nuestra carta natal. El signo que ocupa el Gilek, el Sol o la Luna o el planeta que hayamos escogido como determinante. Ese es el signo, ese es uno de los puntos de indicador de salud. El segundo punto es el regente o dueño de la casa. Es el planeta, del planeta escogido. Desde donde nos habla ese planeta es la parte importante del regente. El dispositor, que es el planeta que vive en esa casa, es el que tenemos que analizar. El dispositor también. Como cuarto elemento, los planetas ocupantes. Los planetas ocupantes son los que ocupen la casa donde está el Gilek o el Sol o la Luna o el planeta que hayamos escogido para analizar la carta. Si hay muchos planetas, si hay pocos, o depende la calidad del planeta. Los signos cardinales, fijos y mutables, como hablábamos anteriormente, el signo cardinal produce las enfermedades del estómago o tiende a tener enfermedades del estómago, son Aries, Cáncer, Libra, Capricornio. Cáncer, por ejemplo, es un signo que está predispuesto a las enfermedades del estómago. En los signos fijos, que son Tauro, Leo, Escorpio, Acuario, son propensos a numerosos accidentes. Podemos enumerar como ejemplo el signo Acuario. El Acuario, por ser un signo atrevido, por ser un signo como irreverente, está siempre predispuesto a numerosos accidentes, ya que maneja mucho nerviosismo también. Los signos mutables son Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Manejan una salud débil. Debilidad pulmonar. Por ejemplo, el signo de Géminis siempre tendrá algún problema pulmonar. Esta parte la tendremos más a fondo explicada en los talleres presenciales porque en este momento es muy corto el tiempo para tan bastante información que hay en los indicadores de salud. Así. Aquí vamos a ver el elemento vitalizador del Sol o la voluntad. Quiero explicar un poco el significado de este glifo. Fíjense que es un círculo con un punto en el centro. Cuando una persona se mete a un periódico y dice quiero saber de mi signo,
nunca le hablan del sol, sino que le están hablando del momento en el que nació y a qué signo corresponde. El círculo representa el espíritu y el punto representa la encarnación de ese espíritu a través de la materia. El sol es el 75% de la voluntad de la persona. Ese 75% es lo que más le interesa a la persona. Entonces aquí vamos a hacer una analogía rápida para que lo vayan comprendiendo. El sol en Aries, o sea, los arianos, tienen una constitución robusta. ¿Por qué? Porque tienden a ser impetuosos. El sol en Tauro, o sea, los taurianos, tienen longevidad, una salud estable y fragilidad a nivel de la garganta, como se habló. El sol en Géminis, o sea, los geminianos, tienen una mediana robustez, tienen mucha fuerza nerviosa y relativamente están equilibrados. El sol en Cáncer, o los cancerianos, tienen una buena digestión cuando no lo manejan desde el punto de vista emocional. Pueden ser muy longevos y pueden tener trastornos hepáticos por la parte emocional. El sol en Leo, que es el que lo rige, da una longevidad excepcional, ¿sí? Da una constitución sólida y vitalidad cuando no lo maneja desde la ansiedad. El sol en Virgo da poca vitalidad, da muchos trastornos, pero cuando se maneja de manera adecuada, da una persona muy eficiente en los procesos a nivel vitalizador. En Libra, cuando estamos manejando la energía Libra y no lo manejamos de manera adecuada, nos da trastornos renales. ¿Por qué? Por el manejo del miedo a tomar decisiones. El signo Libra tiende a ser excesivamente prudente y le afecta las suprarrenales, y por efecto del signo opuesto, que es Aries, el tema de las jaquecas. En Escorpio maneja una constitución robusta y resistente a contraer ciertas enfermedades, pero cuando está mal manejado, digamos que los signos de Escorpio, cuando manejan mal la parte de su vitalidad, tienden a tener muchos problemas a nivel de los órganos genitales. El sol en Sagitario o los Sagitarios tienen vitalidad, buena salud, ¿sí? Podrían tener trastornos circulatorios y hepáticos. Acordémonos del hígado. Aquí quiero hacer la mención de que si nosotros tenemos el planeta Júpiter, que es el arquetipo conectado con el hígado, en un signo Géminis, que es el opuesto, la persona va a tener problemas de hígado porque su hígado está más pequeño. Y dependiendo de las conexiones que tenga, se podrán ver tipo de enfermedades. Por eso en esto hay que conectar todo. Hacia el final miraremos si podemos integrar toda la información. Después encontramos a Capricornio, que Capricornio en la infancia tiene poca vitalidad, pero a través de que va creciendo con la madurez, va teniendo mayor vitalidad y robustez. El punto súper débil del Capricornio son las rodillas. ¿Por qué? Si lo vemos desde el punto de vista psicológico, para aquellos psicólogos que miran en los signos tierra, sobre todo en los Capricornio, la rigidez de los conceptos, la falta de flexibilidad. La debilidad o el punto mayor débil de Capricornio son las rodillas, por esa falta de flexibilidad de los conceptos. En Acuario tenemos el nerviosismo y los trastornos nerviosos, porque está muy conectado con el regente de él, que es Urano, que nos habla del sistema nervioso y de las conexiones. Recordemos que Acuario es un signo
que viene a transformar la sociedad, pero que viene a transformarla desde la innovación. Y para poder hacer eso, tiene que tener un sistema nervioso que le permita tener autoconfianza. Por último, tenemos a Piscis. Y los piscianos tienen una característica curiosa, no en todos los casos, tienden a ser hipocondríacos. En Piscis encontramos signos excesivamente emocionales que pueden llevar todo al extremo. Como tal, puede afectar mucho su parte emocional y el funcionamiento de la práctica y de la eficiencia. Vamos a seguir avanzando y aquí lo vamos a ver desde la luna. Fíjense que la presentación que hacíamos por internet hablaba de los momentos para solicitar una cirugía. Muchos de ustedes dicen, bueno, ¿cuándo vamos a hablar de esto? Esto es un elemento supremamente práctico para solicitar consulta. Sea una persona que no sepa de astrología, sea que sepa de astrología, sea que sepa de medicina o que no lo sepa, ¿cierto? La luna, vamos a recordar un poquito lo que es la luna. La luna maneja todos los registros akáshicos del ser humano en todas sus vidas. Por lo tal, trae todas las emociones que ha vivido en otras vidas, que vive en esta, y trae todos los comportamientos que no ha podido trascender. Entonces, si yo voy a pedir una consulta, en un momento determinado tengo que observar dónde está la luna. Nuestros campesinos, no importa el país que sea, aprendieron a observar las leyes de la naturaleza observando la luna. Los ciclos menstruales están ligados a la luna. Los ciclos de la naturaleza, todos sin excepción, están ligados a la luna. Entonces, si el día que voy a pedir una consulta o que voy a hacer una intervención médica, la luna está pasando por el signo de Aries, esa persona que tiene predisposición a eso puede tener dolores de cabeza, insomnios, trastornos nerviosos y preferiblemente no debería hacer cirugías de tipo ocular o intervención de la cabeza. ¿Por qué? No porque vaya a tener algo grave, sino porque la cicatrización va a ser más lenta, porque como la luna rige los líquidos del cuerpo y la sangre es uno de los líquidos del cuerpo, puede que la cicatrización, que la coagulación no funcione en esos órganos de la cabeza. Si la luna está pasando por el signo de Tauro, tendremos que tener muchas precauciones con todo lo que tiene que ver con la boca, con el cuello, con los órganos que están al interior, amígdalas y todo esto, porque puede haber abscesos en el cuello, inflamaciones. En las amígdalas puede haber una recuperación. Pasando por el signo de Géminis, tendríamos lesiones y trastornos en las vías respiratorias y nerviosas. Entonces, dependiendo, este no es un capricho. A veces una persona dice, necesito hacerme tal examen y voy y lo programo a cualquier hora. Y el que tiene conocimiento de esto puede evitarlo. ¿Cómo se evita? La luna dura 2 días y medio en cada signo. Entonces, si el día que voy a pedir la consulta está afectando el órgano que quiero ver, o la anticipo 2 días y medio, o la pospongo 2 días y medio, y ayudo a que mi química, mi biología del cuerpo se compagine con la energía del universo. A nivel de cáncer, cuando la luna está en cáncer, vamos a tener hipersecreción salival, ¿sí? Tendencia a la obesidad. Acordémonos que la luna rige cáncer, tiene que ver con los líquidos del cuerpo,
tiene que ver con las emociones. A nivel psicológico, una persona canceriana o con un... por eso es que hablamos de las personas lunáticas, que su sensibilidad se altera mucho cuando la luna está pasando, sobre todo a nivel de cáncer, ¿sí? A nivel digestivo, pues si va a ser una intervención que tiene que ver con el estómago, la recuperación va a ser más lenta. A nivel de la luna pasando por Leo, tenemos trastornos del sistema de los órganos, como es el corazón y la parte circulatoria. En Virgo tenemos que cuidarnos mucho de la parte intestinal y de la parte del esófago, todo lo que son úlceras. En Libra, como ya lo hemos mencionado, riñones. En Escorpio, órganos genitales. A nivel de Sagitario, intervenciones de cadera y muslos. Capricornio, toda la parte de estructura, ¿sí? Y líquidos, derrame sinovial. Acuario, toda la parte nerviosa. Y Piscis, intervenciones en los dedos de los pies y la parte circulatoria. Vamos a avanzar un poco. Y aquí tenemos un poco una de las joyas de la corona. Y es cómo lograr hacer diagnóstico equilibrándolo con el color. Aquí no me voy a demorar mucho porque esto lo veremos en el taller presencial, pero sí quiero mencionar algo muy importante. Esta gráfica es el resumen de un año de teoría de sanación a través de la rueda del color y el sonido. Entonces imagínense poder explicar cada uno de estos elementos conectado con los órganos. Aquí no nos vamos a detener mucho, pero sí voy a hablar de algunas conexiones que tienen que ver con otro aspecto que es el de el cuerpo humano. En esta gráfica me va a demorar un poquito más, tiene que ver con el cuerpo. En la primera columna donde vemos C1, C2, C3, C19, estamos hablando de las claves del tarot. Para aquellos estudiosos que han estudiado la cábala o la astrología cabalística, hay una conexión directa entre las claves del tarot con los planetas o luces interiores en el ser humano que está conectada con los chakras. Entonces fíjense que en la figura humana estamos viendo la conexión de los chakras principales con la correspondencia con los planetas o las energías, que son los vórtices que activan las zonas del cuerpo y su correlación con, eh, con cada una de las claves del tarot. Los colores que estamos viendo al frente, solamente para ilustrar, van a tener una correlación. Quiero que se acuerden mucho de esta gráfica porque hacia el final vamos a mirar un poco el tema de la explicación del color como armonizador y cuando está exacerbado el color, ¿quién lo equilibra? Entonces vamos a avanzar hacia la siguiente. Encontramos, aquí vamos a hacer la salvedad del color rojo, el sonido do natural como armonizador, que corresponde a Aries, y el color rojo en Aries es un estimulante. Entonces, cuando necesitamos estimular, utilizamos el color rojo. Aquí me quiero centrar en eso, en utilizar el color y el sonido como elemento armonizador. Ya después, en otro taller, entraremos en detalle de cómo es la dinámica. Pero el rojo es un fuerte estimulante. Acuérdense del ejemplo que poníamos de las abuelitas poniendo una valletilla en el pecho para acelerar la fiebre de un bebé. Este es el ejemplo práctico.
Vamos a avanzar. Tenemos en Tauro el rojo naranja. El rojo naranja es ligeramente menos estimulante que el otro. ¿Para qué? Para equilibrar la garganta. ¿Sí? Cuando tenemos problemas de garganta, se equilibra con el color opuesto, que era lo que veíamos. Cuando tenemos deficiencias de la garganta, tenemos que aumentar el color rojo naranja. Que es muy importante que tengan en cuenta la ropa que ustedes usan, el alimento que ustedes consumen, porque el color de la ropa que yo me coloco no es porque sí, tiene que ver con un órgano del cuerpo, tiene que ver con una vibración y el alimento que consumo tiene que ver con ese mismo color. Vamos a avanzar. Tenemos a Géminis, que es el naranja. Es un estimulante suave que permite equilibrar la parte pulmonar y cuando tenemos una deficiencia a nivel pulmonar, tendremos que equilibrarlo con el color opuesto del cual nos habla sonido y color. Después encontramos el amarillo naranja a nivel de cáncer, que es un estimulante suave para equilibrar las funciones digestivas. Cuando tenemos problemas digestivos, tendremos que acudir al color opuesto para bajar esa intensidad o esa alta concentración que tenemos. Entonces tendremos que tener muy en cuenta qué tipo de alimento nos está afectando la parte digestiva cuando lo manejamos en exceso. Después encontramos el amarillo, que tiene que ver una influencia equilibradora desde el punto de vista del corazón. Fíjese, hoy no quiero hablar mucho del tema, pero ¿por qué el mango, que es la fruta del corazón, que tiene la forma del corazón, es de color amarillo, naranja, sobre todo amarillo? Porque aquí estamos viendo la conexión del alimento con la función del cuerpo. Entonces, cuando hay desequilibrios del corazón, tendremos que coger el color opuesto para armonizar. Aquí encontramos a Virgo con el amarillo verdoso. Fíjense que Virgo aquí nos va a hablar de que es el amarillo verdoso porque se utiliza en hospitales, en clínicas que necesitan generar tranquilidad, porque Virgo como tal, que rige los intestinos, tiende a manejar mucha ansiedad. Entonces el color amarillo verdoso baja esa ansiedad, genera un efecto calmante a nivel de los nervios y se equilibraría en un exceso con el color opuesto. Encontramos a Libra, y en Libra el verde como tal se vuelve sedativo para el tema de los pulmones, de los riñones, perdón. Entonces, fíjense que aquí tenemos ya el primer color opuesto. Si Aries era el rojo, el que lo equilibra es Libra, que es el verde. Entonces tendremos que jugar a nivel de la salud, no solo desde el sonido, no solo desde el color, desde el alimento y desde la polaridad. Vamos avanzando, tenemos a Escorpio, es un azul verdoso, es una gama intermedia, es sedante, ayuda a mejorar la parte que tiene que ver con los nervios y los músculos, el sistema voluntario a nivel, ¿sí? Pues el exceso de este uso nos puede traer afectación en los órganos genitales internos y se equilibra con el opuesto, como ya hemos dicho. Sagitario, que corresponde al azul, el sonido es un sol sostenido para aquellos que saben de música y pueden utilizar en sus terapias los sonidos para equilibrar los órganos y las funciones de cada órgano. Es un fuerte sedativo
que ayuda a calmar, es un color mucho más frío, ¿sí? Que permite suavizar esa energía fuerte que tenemos al frente. Capricornio como tal maneja el azul violeta, y el azul violeta es un color de transformación, ¿sí? Este color es mágico porque es antiséptico, maneja ligeramente la estimulación y el equilibrio y detiene los cambios degenerativos en los tejidos. Cuando estemos en el taller presencial, miraremos ejemplos más concretos. Acuario como tal, tenemos el color violeta, el color de la transmutación como tal, y nos permite equilibrar y regular de manera suave y estimulante el flujo normal de los fluidos en el cuerpo. Por último, tenemos el rojo violeta, el sonido es el si natural y permite una acción antiséptica que nos va a equilibrar. Para terminar nuestra presentación teórica, antes de mirar los ejemplos, Ramiro nos va a hablar sobre los horarios de los meridianos, ya no desde la visión occidental, sino desde la visión de la astrología médica china o desde la medicina china. Bueno, ya me imagino que están un poco cansados. Esta sería la última explicación que son los horarios meridianos de los órganos. Como ustedes saben, el cuerpo humano es perfecto. Él mismo se desintoxica, se nutre, repara sus órganos y equilibra también sus emociones. Para ello es necesario conocer y respetar los horarios específicos de cada órgano. En términos generales, los órganos, empezamos a hablar por el hígado. El meridiano del hígado está desde la 1 de la mañana hasta las 3 de la tarde. De la 1 de la mañana a las 3 de la mañana. Son 2 horas. Momento primordial para el descanso de la mente y el metabolismo. En este horario, la energía del hígado limpia las emociones, la mente y la sangre. Despertarse repentinamente en estas horas, el hígado indica que él está perturbando la energía. La mente no descansa, pues las emociones son fuertes y están alteradas. De las 3 a las 5 de la mañana, el meridiano del pulmón. Es un momento para estar muy relajado y dormir profundamente. En caso de no poder dormir, es recomendable hacer ejercicios de meditación o de respiración para oxigenar los pulmones, que son los responsables de distribuir la energía vital más sutil. De 5 a 7 a.m., meridiano del intestino grueso, es la hora de levantarse. Se recomienda beber una taza de agua caliente y cumplir con necesidades naturales del cuerpo. En caso de sufrir estreñimiento, es recomendable hacer masajes en el abdomen. Ya pasamos al meridiano de las 7 a las 9, que es el estómago. Momento ideal para tomar el desayuno y nutrir el organismo con buenos alimentos. Pues el desayuno, ustedes bien lo saben, es la comida más importante de todo el día. De las 9 a las 11 de la mañana es el meridiano del vaso y del páncreas. Momento en que los alimentos serán convertidos en sangre y energía para nutrir los músculos, ya que el vaso como el páncreas están totalmente activos. Momento ideal para el trabajo, para trabajar. De las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, meridiano del corazón. Es el momento del día para almorzar. El meridiano del corazón también nutre la mente y el espíritu. De la 1 a las 3 de la tarde, el intestino delgado. El momento en el que el intestino trabaja separando y distribuyendo los nutrientes digeridos. En ese momento está trabajando en eso. Meridiano de la vejiga, que es desde las 3 hasta las 5 de la tarde.
Horas ideales para el trabajo o el estudio. Se aconseja beber té, sobre todo rojo o verde, para ayudar a la expulsión de toxinas del cuerpo. El meridiano del riñón, que es de las 5 de la tarde a las 7, es el tiempo para hacer terapias, meditación e introspección, para hablar de temas que tengan que ver con principios filosóficos y éticos, estudiar materias del espíritu, escuchar música, hacer cosas que nos llenen espiritualmente. El meridiano del pericardio, que es desde las 7 hasta las 9 p.m., es un buen momento para las actividades de grupo que conforten las emociones compartidas con otras. Es un momento para hablar en familia, el espíritu colectivo, para impulsar la actividad amorosa y la sexualidad. También protege el corazón dándole inspiración. Desde las 9 p.m. hasta las 11 es el meridiano del triple calentador. Triple calentador. Comprende los 3 sistemas principales: oxigenación, circulación, digestión, la asimilación energética. La fuerte energía yin son las energías yin y yang. La yin es la energía femenina, empieza a disminuir y la energía yang a aumentar. Dormir es la mejor manera de acumular la energía yang. Se eliminan químicos innecesarios y tóxicos mediante el sistema linfático del organismo. Y por último, el meridiano vesícula biliar, ese está desde las 11 p.m. hasta la 1 de la mañana. Es un momento ideal para dormir y relajarse, para asegurarse de que las funciones de reparación del cuerpo hagan bien su cometido. Mirando esto, vamos a hacer un ejemplo de una carta natal. En este caso es mi carta. Es un ejemplo claro, porque ustedes saben que de la forma en que uno puede identificar o afirmar una carta es con uno mismo. En esta carta hablábamos de que el aspecto importante es el Sol aquí, el Sol en la casa 1, Libra, ascendente Libra. Hablábamos de que el Libra tiene problemas de riñones. Yo he tenido intervenciones de cálculos renales, estoy en tratamiento de riñones en este momento, y no en este momento, desde toda la vida he tenido ese problema de los riñones. Está en la casa 1 con ascendente Libra, Libra ascendente Libra. Carlito les va a explicar un poco más esta parte para terminar ya. Bueno, fíjense que vamos a unir todo el conocimiento que hemos explorado durante estos minutos y quiero que se fijen en ciertos detalles de esta carta, como lo podrán mirar en la carta de ustedes. Como Ramiro nos decía, esta es la carta de él. Entonces tenemos un Libra, ascendente Libra. ¿Qué indica esto? Que hay una alta concentración de energía en Libra que afecta que los riñones. Si ustedes recuerdan el ascendente, dijimos que era uno de los indicadores de vitalidad o de debilidad. Entonces uno se preguntaría, ¿este Sol es el vitalizador o es el que debilita la carta como tal? Entonces, aquí tenemos que ir mirando varios comportamientos asociados, porque el Sol está al lado del planeta Marte. Marte rige el dazo, rige la determinación en el ser humano, y como tal, para los que conocen de astrología, Marte está enfrente del regente. En la astrología antigua, término que no me gusta usar porque me parece que no es adecuado, se dice que está caído. La verdad es que en el universo no hay nada caído. Lo que pasa es que ese Marte está debilitado porque está en Libra. A Ramiro le cuesta trabajo tomar decisiones cuando son decisiones de él con respecto a lo que tiene que hacer. Esa
acción de ese Marte, recordemos que el Marte tiene que ver con la sangre y con la vitalidad y tiene que ver con el vaso. Entonces uno diría, bueno, ese le está afectando el vaso directamente a su voluntad y el vaso le está afectando los riñones. Aquí nos está hablando Ramiro que él toda la vida ha tenido enfermedades desde muy joven. La carta, pues no voy a entrar mucho en detalle, muestra las enfermedades desde los 17 años, 4 meses. ¿Sí? Si Ramiro nos contara un poco qué pasó a sus 17 años, 4 veces, veremos afecciones que tienen que ver con los riñones directamente en esa etapa de su vida. Esa es la manera como podemos ir eh, haciendo detección de la parte de los órganos y de la conexión, ¿sí? Después miraremos la parte de la 6 que tenemos a Piscis, donde se maneja la parte emocional, y la 8, como veíamos, tenemos a Tauro, que maneja la parte de la atención, y la 12, que nos va a hablar de temas de hospitalización, que está regido por Virgo. Entonces, cuando uno empieza a conectar todas las casas con todos los aspectos, le va a dar los órganos debilitadores, los que fortalecen, pero como tal quería mostrar un ejemplo real, como nos decía Ramiro, eh, desde el Libra, y esto se activa mucho con el temor, que son los miedos de lo que hablamos, a tomar decisiones. Con esto queremos dar por terminada esta pequeña presentación y los voy a dejar con David, que nos va a contar cosas interesantes con respecto